Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Jueces 11. Esta es una hermosa historia que seguramente va a tocar a muchos de ustedes, porque en el recorrer del camino de Dios tiene mucho que ver con esta historia. En mi caso también me identifico con parte de esta historia. Es muy bonita. La he escuchado predicar muy pocas veces. Una vez lo hizo en Mendoza el amado apóstol Roberto Calderón. Me quedó muy grabada esta palabra que hoy me vuelve a poner Dios en este momento. Y que realmente aquí vamos a valorar lo que es alguien que es esforzado y valeroso. Que esas son condiciones principales de aquello que queremos servirle a Dios. Ser esforzado y valeroso, como Dios nos pide muchísimas veces durante las Sagradas Escrituras. Esfuérzate y sé valiente, lo dices muchísimas partes de la Biblia. Y esta palabra tiene que ver con eso, que cuando una persona es esforzada y valiente, Dios siempre lo va a utilizar cuando sea su voluntad, en el tiempo y en la forma que siempre Dios quiere. Por eso dice la palabra de Dios: Jefté, galadita, era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestros padres, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron la guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la tierra de mi padre? ¿Por qué pues ahora venís cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéremos como tú dices. Amén, amén. Dice la palabra que Jefté era esforzado y valeroso, pero era hijo de una mujer ramera. Y entonces sucedió que cuando la verdadera propia mujer le dio hijos, la mujer de Galaad, cuando crecieron los hijos legítimos, echaron fuera a Jefté diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. ¿Cuántos de nosotros a lo largo de transitar en el Evangelio hemos sido menospreciados quizás? Porque el común de la gente, el mundo, siempre mira quizás lo que tengas por fuera. El mundo a veces critica que no tengas una preparación, un estudio, que no tengas un nivel terciario. A veces critica que no hayas nacido en un barrio acomodado. Muchos te menosprecian porque quizás naciste en un barrio allá de la periferia. O te discriminan en muchas congregaciones, mucho más aún cuando uno tiene la experiencia de predicar. Porque eres flaco, porque eres alto, porque eres gordo, porque eres bajo, porque eres morocho, porque eres rubio, porque eres pelado. En mi caso no, solamente soy semicalvo. Creo que eso está bien entendido, ¿no? Bien.
Entonces, Dios no le importa la edad que tengas, el tamaño que tengas, la preparación de estudios que puedas tener y tu posición económica. A Dios solo le importa que tengas un corazón dispuesto a servirle, porque Dios siempre te va a ver el corazón. Dios te dice en esta tarde, como aquella vez, la primera vez que se me dio un micrófono aquí, y hoy Dios me lo repite, no se olvide, mi pueblo, que lo amo. Dios siempre te amó, te ama y te amará. Y ha puesto a este pastor simplemente en esta tarde para decirte, está bien, todas las prédicas tienen una dirección, porque Dios así las pone. Pero solamente en esta tarde Dios quiere decirte que te ama, que te necesita y que tiene mucho trabajo para ti. Como decía el amado Señor Jesús, la mies es mucha y los obreros pocos. Y Dios quiere rescatar de aquí muchísimos obreros. Todos somos sacerdotes de Dios y todos podemos servirle a Él. ¿Cuál es la mejor ofrenda que quiere el Santo Padre? Que traigas un alma nueva a su casa. Ese es el trabajo más grande que podemos hacer. Entonces, que no te pases con majestad, no importa lo que la gente diga. No importa si tienes 1 año de ministerio o tienes 20 años de ministerio. Dios te va a utilizar en el momento, cuando sea su voluntad y cuando Él quiera. Porque Él es el Ser Supremo, que utiliza, como decía un apóstol, yo lo escuché en televisión y eso me impactó mucho. Dios es especialista en utilizar gente ordinaria que sabe que Él es extraordinario. La palabra dice que va a levantar gente común para avergonzar a los sabios. Solo tienes que ponerte en el corazón, servirle a Dios. Y en esta casa, con más razón, todas las puertas están abiertas en el crecimiento, en lo espiritual, para que puedas ir elevándote, para que puedas llegar a ser un predicador, para que puedas, como la palabra lo dice, para que llegues a predicar en pueblos, ciudades y naciones. Y Dios siempre cumple su palabra. Lo ha hecho conmigo, lo va a hacer contigo, lo va a hacer con todo aquel que tenga el anhelo de servirle a Dios. Porque es muy bonito. Yo también estuve mucho tiempo sentado en una silla. Es lindo escuchar la prédica, es lindo cuando alaban a Dios, es muy bonito todo el culto. Pero cuando Dios te toca y quiere algo más de ti, tienes que saber que tú tienes un tremendo potencial, que no es tuyo, es Dios el que te lo pone. Cuando tú estás alineado, que la palabra que Dios te pone, el Espíritu de Dios fluye por ti y Él es el que abre la boca. Y la palabra dice, yo nunca te dejaré en vergüenza. Entonces, cuando nosotros tomamos esa actitud, podemos pararnos delante de cualquier congregación, en cualquier lugar del mundo, porque no es el pastor Pedro el que habla, sino es el Espíritu de Dios que sale por la boca de este pastor. Bendito sea Dios. Fíjense lo que pasó luego, cuando Amón venía a hacer la guerra. Y yo me sonreía cuando leí esa parte. Los ancianos fueron a buscar a Jefté. El despreciado, el menospreciado, el expulsado de la casa del padre porque era un bastardo, era hijo de una ramera. No hace falta que seas bastardo, pero sí puedes ser un pobre. Eres hijo de la negrita del fondo. Eres hijo de aquel que solo tiene un trabajo humilde. Pero eres esforzado y valiente. Entonces yo me sonreía. Claro, cuando vino la guerra, ¿quién fueron a buscar? A Jefté. Se ve que no había otro corajudo en todo Jerusalén. No, a Jefté tuvieron que ir a buscarlo. Porque Dios tenía el propósito con él. Lo marca de un principio la palabra. Era esforzado y valeroso. Dios siempre tiene en cuenta al esforzado y valeroso. No solo esforzado y valeroso para venir a tomar un micrófono y predicar. No, el esforzado y valeroso es en cualquier lugar de esta casa y cualquier obra que hagas para Dios. Desde el que limpia la sala es esforzado y valeroso, porque tiene que estar agachado de una punta a la otra y las mujeres que lo hacen lo saben bien, ¿no? Cualquier tipo de tarea que hagas para Dios, siempre hazla con bondad, hazla con entrega, hazla con amor. Entonces Dios va a ver que ese esfuerzo, Dios siempre te lo va a premiar. Pero siempre y cuando tengas el anhelo de servirle, de ir más allá de simplemente venir a escuchar una prédica el domingo, alabar a Dios y aplaudirlo. Pero eso siempre va a estar en el corazón de cada uno.
Y vuelvo a repetir, jamás va a importar la edad que tengas, tu situación económica, tu preparación de estudio. Absolutamente no. Dios ve mucho más allá de lo que vemos nosotros. Y entonces tuvieron que ir a buscarlo a Jefté, el despreciado, aquel que nunca nadie lo había tenido en cuenta, pero diciéndolo en criollo, cuando las papas quemaban, ¡ay! Se acordaron de Jefté. Allá tuvieron que ir a buscarlo. ¿Y qué le dijo Jefté? Claro, cuando llegan los ancianos le dicen, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Ajá, el despreciado, el que no servía para nada, el expulsado, el que estaba allá lejos con los ociosos porque no tenía lugar en la casa del padre, ahora iba a ser jefe, nada menos que del ejército. Jefe del ejército. ¿Qué es lo que vieron los ancianos cuando lo fueron a buscar a Jefté? Y que era el único valeroso que iba a estar al frente. Todos amaban a Dios, todos eran hijos de Dios, todos amamos a Dios y somos hijos de Dios. Pero cuando una guerra se viene, únicamente los valientes van al frente. Ahí aparece el tamaño de un líder. Ahí aparecen los padres de fe. Ahí aparecemos los padres de fe. Y esto lo digo para mis hijos que están presentes. Vamos a salir a evangelizar. ¿Y quién tiene que ir al frente? El líder, el padre de fe, a dar el ejemplo. Jefté era menospreciado, pero tenía algo que todos tenemos. Dios estaba con él, dándole la oportunidad, dándole la oportunidad. El tiempo que habrá pasado, que esté solo, ocioso, dolido, porque no iba a heredar en la casa del padre, era expulsado, claro, era un hijo mal nacido, era un bastardo. Pero acá la cosa cambió. Ahora, cuando la guerra venía, ahí aparece un Jefté esforzado y valeroso. Y le prometen, serás jefe, te haremos caudillo. Pero la respuesta de Jefté, claro, dolido, ¿qué les dijo? ¿No me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues ahora venís cuando estáis en aflicción? Eso es lo que va a pasar, hermanos. Aquellos que te menospreciaron o que creían que nunca ibas a estar acá arriba, cuando tengan un problema, te van a ir a buscar a ti. Porque tú tienes lo que ellos necesitan. Dios te lo puso. Nadie sabe en qué momento Dios va a hacer aparecer eso que te ha puesto dentro tuyo para utilizarte, como lo hizo con Jefté. Jefté amaba a Dios, pero quizás se dolía como nosotros. Señor, si te amo, soy esforzado, valeroso, pero nadie me tiene en cuenta. ¿Por qué me tienes en el olvido? Pero Dios tenía el propósito. Cuando sea el momento y cuando sea el tiempo, Dios te va a dar las armas. Y esta es una muy importante para que trabajes para Él. Y entonces Jefté tuvo su oportunidad. Pero dolido le preguntabas, ¿ahora me venís a buscar? ¿No me habían aborrecido? ¿No me expulsaron de la casa de mi padre? ¿Qué tengo yo que me vienen a buscar? Eso tenía. Esforzado, valiente y un hombre con toda la voluntad de Dios para luchar. Y ahí le prometen, claro, cómo iban a llevarlo si estaba dolido. Por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón. Y ahí el premio. Y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéramos como tú dices. Claro, ahora ya Jefté, seguro de que Dios le iba a dar la batalla, el triunfo, ya puso condiciones también. Ustedes me vinieron a buscar, yo no era nada, y ahora me prometen que voy a ser el jefe. Claro, yo quiero ser el jefe, quiero ser el caudillo. ¿Por qué?
Ahí brotó un poco el hombre, que esté el hombre, ya un poco olvidado de que Dios lo había marcado. Y como todos, ese orgullo herido que él tenía por haber sido despreciado, dice, yo voy a pelear, pero quiero ser el caudillo. Y a los ancianos no le quedó otra que cumplir lo que le habían prometido. Dios es testigo si no hacemos como te decimos, y tú serás caudillo. Y fíjense lo que pasó más adelante. Esto está en el 11:32. Perdón, vamos a empezar desde el 30. Dice, y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y escuchen bien, y desde Aroer hasta Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel, con Jefté al frente, por supuesto. La primera batalla que Dios le da a Jefté, conquistó 20 ciudades. Cuando Dios está contigo, aunque haya sido despreciado, te va a dar un triunfo que va a dejar asombrado a muchos. Te va a dar posibilidades de crecimiento que va a dejar asombrado a muchos. Pero volvemos siempre a lo mismo. ¿Por qué Dios le da el triunfo a Jefté? ¿Por qué Jefté es elegido como jefe? Porque era un hombre esforzado y valiente. Jamás el Evangelio es simple. Jamás el Evangelio fue fácil. ¿Qué dijo Jesús cuando envió a sus discípulos a predicar? Y esto lo digo con humor, Dios me perdona. Jesús no le dijo a sus discípulos, muchachos, vamos a predicar. Nos van a dar choripán y Coca-Cola en todas las casas. Va a ser tan fácil. Creo que no lo dijo así, ¿no? Le dijo, mirad que os mando como ovejas en medio de lobos. Mirad que os mando como ovejas al matadero. No son épocas tan cruentas como aquellas. No creo que nadie nos mate, por lo menos en Villa María cuando salgamos a predicar o a evangelizar. Aquellos eran tiempos mucho más duros. Pero como decía el siervo Wilfredo aquí mismo arriba, cuando salgas a evangelizar, si 7 te dicen que no y 1 te dice que sí, ¿no vale ese por 70 el que has ganado? Absolutamente sí. Entonces nunca retrocedas cuando alguien te dice, no me vengas con el evangelio, no, a mí me pasó. Tú sigue firme, tú solamente suelta la palabra, Dios va a hacer que esa palabra tenga efecto. Y no importa en cuántas casas te cierren la puerta. Jesús le dijo, id a una casa, y si sois bien recibidos, di paz a esta casa, y la paz estará allí. Pero si no os reciben, le dijo Jesús, sacúdete el polvo cuando salgas, y el castigo de esa casa será peor de lo que le pasó, a ver si la memoria no me falla, a Sodoma y Gomorra. Ese es el castigo que Dios le va a dar al que no te reciba. Tú no te preocupes, no te recibió. Tú haz como todo buen hijo de Dios, bendícelo, bendice su casa, bendice ese hogar, porque la persona que te recibió, en ese momento quizás Dios no la tocó, pero si Dios tiene un propósito con ella, la va a quebrantar. Tú llegaste, hiciste tu misión. Dios nos puso por atalaya. Dios te dice siempre, advierte a mi pueblo lo que le puede pasar si no se convierte. Y entonces si tú no predicas, si tú no evangelizas, la persona que se pierde, Dios te va a reclamar a ti por no haber abierto la boca en su tiempo. Nosotros siempre vamos a tener que abrir la boca y tratar de ganar almas. Pero para hacer eso vamos a tener siempre que pasar por situaciones, a veces duras, de rechazo por quien vas a visitar. Pero ¿cuál es el problema? Ninguno. Te pueden rechazar una vez, 2, 3. Pero si tú tienes siempre la convicción de que Dios está contigo, Dios va a abrir las puertas, no te hagas problema. Nunca retrocedas ante nada, ante lo que te hagan o ante lo que te digan. Porque si Dios está contigo, la obra es de Él
y no es nuestra. Solamente tenemos que determinarnos a salir a la calle. Está muy bueno, como decimos siempre, tener una prédica dentro de 4 paredes, pero las almas que también nos necesitan están allá afuera. Y es increíble cuántos necesitan de la palabra de Dios, pero nosotros tenemos que salir a dársela. Hay gente que nosotros hemos hablado con Marta y se quebrantan a los 5 minutos de hablar con nosotros. Y cuando uno llega parece que te reciben con cara de pocos amigos. Pero hasta que Dios hace su obra y la gente se quebranta. Entonces nosotros nos sorprendemos de ver cuánta necesidad de Dios hay allí afuera. Y ese es el trabajo que Dios nos ha puesto de aquí en adelante. Tenemos que ser los Jefté, porque a nosotros, llegado su tiempo, Dios nos va a dar la batalla. Dios nos va a dar el triunfo en esa batalla. A Jefté le dio 20 ciudades. Yo solamente quiero que Dios me dé el barrio Bota. Nada más pretendo nada más que eso. Pero el barrio Bota puede ser de Dios, utilizándonos. A mí y a mis hijos ministeriales. No vivimos todos en el barrio Bota, ¿no? No. Entonces, en cada barrio donde uno viva, tómese el trabajo de salir, aunque sea un día en la semana. Visite 3 o 4 casas. Y le puedo asegurar que el Dios Todopoderoso, en 15 días, acá vamos a ver tantas caras nuevas que vamos a preguntarse quién es aquel, quién es aquel. No, este lo trajo Juan, este lo trajo Alberto, este lo trajo Juanita. Y ese es el trabajo que debemos hacer. Estamos muy calmos, estamos muy quietos y me hago cargo de ello. Pero hay un tiempo nuevo de la iglesia. Ya ha habido un avivamiento, con el Evangelio cambia. Ahora nosotros debemos cambiar el Evangelio. Dejar de hacer un Evangelio tranquilo, un Evangelio cómodo, y hacer el Evangelio que hicieron aquellos grandes hombres de Dios, caminar la calle. Y ese es el Evangelio que más fructifica, el que más trae fruto a la iglesia. El trabajo nuestro de cada obrero, de cada Jefté en la calle. Concientícense en eso. Yo estoy decidido, Dios me dio la determinación. No sé si habrán visto que no he venido a la congregación en la vigilia, no estuve tampoco el día miércoles. Pero hubo un proceso en mí y yo se lo agradezco a Dios. Tuve un bajón muy importante, no sé si en lo anímico, sí en lo físico. Yo le decía al apóstol Javier, tú me conoces, yo soy una topadora, pero ahora me encuentro sin gasoil la topadora. Y con el perfil bajo, me había caído anímicamente, pero más que todo físicamente. Y oré mucho a Dios, porque a mí me duele no estar aquí. Me duele no estar en la casa de Dios. Y Dios me habló. ¿Saben qué? Me dijo, quiero pasar más tiempo contigo. Y eso es lo que yo debía hacer, pasar más tiempo con Dios. Me reclamaba más comunión con Él. Pero uno atareado con las cosas de la iglesia, atareado con las cosas del mundo, tratando de salvar almas, se olvida de lo más importante. Doblar la rodilla ante el Santo Padre y hablar con Él. Gloria a Dios. Por eso estoy nuevamente aquí, pero con todas las fuerzas. Y no quiero ser un Jefté, no, 2 Jefté quiero ser. Y entonces en lugar de 20 ciudades, quiero conquistar 40. Gloria a Dios, los bendigo, los bendigo. Los bendigo porque con esa actitud tenemos que estar siempre. Pero bendito sea Dios que hace entender esas cosas. Porque uno cree que solamente con orar 10 minutos en la mañana ya cumplí con el Señor. No, porque es una oración sin sentido. Una adoración para cumplir solamente con la conciencia. Y estar en comunión con el Santo Padre es mucho más que eso. Y eso me lo hizo comprender. Pero para hacérmelo comprender, como Dios es tan sabio, me tuvo que quebrantar. Y a veces uno cree que cuando está firme y hace cosas como uno piensa que está bien, todo va bien. Y cuando hay un bajón, como a mí me tocó, eso vino de parte de Dios, para decirme, tú crees que estás haciendo las cosas bien, te regocijas, porque tienes hijos ministeriales, porque te ayudan, porque estás dando de comer a 50 niños, está todo bien. No está nada bien, porque no estás en comunión conmigo.
me has abandonado un tiempo. No es lo que yo quiero. Yo quiero a todos mis hijos que en la madrugada me busquen. La palabra dice, yo amo a los que me aman y me encuentran los que temprano me buscan. Yo cometí un gran error, ponerle horarios a mi adoración y a mi oración. No, el horario te lo va a marcar el Espíritu. Y nunca vas a decir, 7:30, voy a orar hasta las 8 menos cuarto. Ah, muy bonito. Eso no es así. Entonces, cuando uno comprende eso, si no lo comprendes, te va a pasar lo que a mí. Dios te va a quebrantar. Porque no nos queda, a Él no le queda otra forma que quebrantarte para que lo entiendas. Porque nosotros por ahí, cuando estamos bien espiritualmente, nos volamos. Estamos tan bien que olvidamos estar pegado a la vid verdadera. Y cuando tú te desconectas de la vid verdadera, lo espiritual decae. Yo le doy gracias a Dios por haber comprendido el error y remendarlo enseguida, enmendar ese error al momento y al instante. Y me he comprometido con Dios, no adorarlo una vez al día, sino como Daniel, 3 veces por día. Porque necesito, como todos nosotros, de Dios cada día más. Porque sin Él no somos nada. Pero cuando estamos de verdad con el Padre, ahí viene entonces la unción, ahí viene entonces el poder de Dios para que pueda fluir por ti. Entonces, cuando tú eres un canal de bendición, es cuando estás ligado con el Santo Padre. Si no, nada de lo que hagas va a ser respaldado por Él. Porque Él, y únicamente Él, es el que mueve, el que hace, el que habla y el que conquista y el que gana almas. No somos nosotros. Pero mientras más estemos ligados con el Padre, mientras más oremos, mientras más doblemos rodillas, ahí sí vas a ver que todo lo que haces para Él, Él te lo recompensa en la acción que te hace hacer luego, con un micrófono en la mano. Y eso lo comprendí, y quiero que todos comprendan lo mismo. Nunca dejen de adorar a Dios y después de orar. Porque a veces en el altar de la mañana vamos solamente a orarle a Dios. Pero que la oración no se conforme y se comporte con pedidos para el Altísimo solamente. Yo a veces lo digo con humor, no vayamos a orarle a Dios como si fuésemos al supermercado, porque no alcanzamos a doblar las rodillas y inclinar la cabeza. Dios santo, necesito esto, necesito aquello, que me salve de aquí, que me pague que todo. Un pedido de supermercado para Dios. Primero, concentrémonos en adorarle. De tales adoradores Él se regocija. Y entonces sí, cuando adores al Padre, nunca vas a saber el tiempo que vas a estar adorando. Y ahí va a venir la revelación. El pastor Jorge González dijo hace mucho tiempo aquí, a mí me quedó muy grabado, y lo bendigo y le doy la razón que Dios le puso en la boca. No entiendo, dijo esa tarde, cómo alguien que adora a Dios una semana no tiene ninguna revelación de Dios. Algo está haciendo mal. La revelación de Dios viene. Nunca vas a saber cuándo, ni cuánto, ni cuándo Dios te va a hablar. Pero mientras adores al Altísimo, Él te va a revelar. Y a veces lo hace muy claramente, por medio de la palabra, por medio de un sueño, con voz audible muchas veces. Pero nunca pierdas la comunión con Dios. Porque si perdemos la comunión con Dios, les pasa lo que me pasó a mí. Creyendo que todo lo hacía bien, le daba gracias a Dios por lo que me estaba dando y por lo que yo estaba haciendo. Pero no estaba en contacto con el Santo Padre. El contacto con el Santo Padre es el altar de la mañana. ¿Cuántas veces ha dicho el apóstol Juan Andrés? La base fundamental de todo el Evangelio es el altar de la mañana. El altar de la mañana. Hombre sin altar, hombre que se pierde. Lo digo por experiencia propia. Y no que no tuviese altar yo, pero como dije recién, el altar live, porque hay que hablar en inglés, no liviano, live, un altar live. Ir a cumplir un ratito, Señor, te amo Jesucristo, amado Dios, estoy contigo, bendíceme en este día, salgo con toda la fuerza tuya, sí, gracias, hasta luego. No, es más profundo que eso, es más profundo que eso.
Y gracias a Dios lo he comprendido. Y sé que tiene Dios grandes cosas con cada uno de ustedes. ¿Cómo la va a tener conmigo? Pero siempre y cuando estemos en obediencia de Él. Exactamente en obediencia. Y bajo autoridad, otra cosa importante. Cuando el centurión le dijo a Jesús, solo di la palabra y mi siervo será sano, le dijo, yo estoy bajo autoridad, pero tengo autoridad. Le digo a aquel, ve, y viene. Le digo a aquel, ve para allá y va para allá. Le digo al otro, haz esto y lo hace. Pero la autoridad que él tenía encima era Jesús. Esa autoridad la vamos a tener nosotros toda la vida encima. Y no solo la autoridad celestial, la que Dios te puso en la tierra también. Tu padre de fe es la primera autoridad. Apégate a tu padre de fe siempre. Déjate guiar. Sé manso y humilde de corazón, como decía Jesús. Aprende de mí, decía Jesús, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué más quiere un padre de fe que llevar a su hijo a triunfar? Es el anhelo de todo padre de fe. Jefté triunfó. Dios le dio 20 ciudades en un solo día en la guerra, porque era un hombre esforzado y valiente. Primero despreciado, pero cuando la situación se puso mala, fueron a buscar al nombre de Dios, al que nadie lo había tenido en cuenta y al que era despreciado por todos, incluso expulsado de la casa del Padre. Nunca pienses que no eres nada. El apóstol Javier escribió hace un tiempo en Facebook, y a mí me conmovió, y me comentó que hubo alguien que no lo había entendido. Puso algo muy bonito. El hombre no es lo que cree que es. Tampoco es lo que los demás dicen que es. El hombre es lo que Dios dice que es. Eso es muy bonito. Nosotros no nos creamos que somos, y no importa que digan de nosotros lo que somos. Dios, nosotros somos lo que Dios dice que somos. Y Dios va a decir que eres un gran Jefté, llegado a tu momento. Cuando Dios haga su voluntad sobre cada uno de nosotros, vas a ser un ganador de almas en la lucha que tenemos de aquí en más. Esa era la guerra contra carne y sangre. La nuestra no es contra carne y sangre, contra potestad de las tinieblas. Y le vamos a arrebatar a Satanás las almas que aún tiene cautivas, que son muchas, desde jóvenes hasta ancianos. Muchísimos vicios rondan nuestra ciudad. Hay gente muy quebrantada por eso económicamente. Y nosotros somos los Jefté que vamos a ir a ganar esa batalla. Esforzadamente, valientemente, pero con todo el apoyo del Dios Altísimo. Porque cuando somos enviados, Dios te va a respaldar siempre. No olvides eso. El padre de la casa tiene una unción tremenda. Y esa unción va a venir sobre ti cuando seas enviado. Cuando Elías es arrebatado, ¿qué le pidió antes Eliseo? Le dice Elías de Eliseo, pídeme lo que quieras, porque hoy Jehová me arrebatará de ti. Quiero una doble porción de tu espíritu, una doble porción de unción. Y Elías le dijo, cosa difícil pides, pero si me ves, cuando Jehová me arrebata la tendrás, y si no, no. Pero cuando fue arrebatado, Eliseo le dijo, gritó, lloró, Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo, tanto lo valoraba. Pero no le dijo, profeta mío, líder mío, caudillo mío, Padre mío. Y no tenía ninguna relación sanguínea, solamente era su padre de fe. Y el padre de fe, cuando fue arrebatado, le dejó una doble porción de su espíritu. Porque cuando queda el manto en el suelo, Eliseo, enojado, si ustedes lo leen, la pregunta que le hace, toma el manto y llega al Jordán y le pega las aguas y dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Enojado. Y las aguas se abren, como diciéndole Dios, acá estoy y ahora estoy contigo. Porque si seguimos las Escrituras, Eliseo hizo muchísimos más milagros que Elías. ¿Por qué?
porque se apegó a su padre de fe. Y su padre de fe le pasó una doble unción que él tenía. Nuestro padre de fe es el que te va a llevar a reinar. Nuestro padre de fe es el que te va a guiar. Nuestro padre de fe es el, vamos a decir una tontería, pero sirve. Es el Cristo que te ha puesto Dios aquí en la tierra para que te guíe. Porque te va a guiar igual que Jesús, con amor. Te va a corregir con amor. Te va a alinear con amor. Y te va a hacer conocer cosas que únicamente Dios le hace conocer a él. Jesús decía, nada hago que mi Padre no me haya dicho. Nada digo que mi Padre no me haya dicho. Nosotros tenemos que hacer todo lo que nuestro Padre de fe nos diga, todo lo que nuestro Padre de fe habla, hablamos nosotros. Al apóstol Calderón le dijeron en Mendoza, una señora grande, apóstol, Dios lo bendiga, ¿cómo le va? Bien, señora, bien. Dice, ¿usted es hijo del apóstol Juan Andrés, no? Sí, sí, ministerial. No, biológico. No, soy hijo ministerial. Pero se habla igual que él. Así deberemos ser. Hablar igual que nuestro Padre de fe. Tratar de imitarlo en todo. Miren el Padre de fe que tenemos en la casa. Teniendo hijos ministeriales en Brasil, últimamente. En España, en Perú, en México, en Bolivia, en Chile. A veces nosotros no sabemos valorar eso. Y en menor escala, a veces no valoramos al pastor que nos ha puesto Dios por Padre de fe. Porque quizá el pastor no nos guste cómo habla o cómo predica, pero es nuestro Padre de fe. Todo padre va a dejar la vida por sus hijos. Hijos buenos, hijos rebeldes, hijos que tengo de mucha edad, de poca edad, pero la tarea del padre siempre va a ser con amor. Y a veces cuando uno ministra para corregir, y es difícil aceptar la corrección, la Biblia lo dice, pero cuando uno corrige, el hijo debe ser entendido y obedecer, aunque no le haya gustado la corrección. Porque luego es corregido más arriba, pero con las mismas palabras del Padre. Y ahí sí obedeció. Entonces le digo, ¿viste, hijo? Lo mismo que tu padre te ministró de corazón por la palabra de Dios, te lo ministró el apóstol. Sí. Bendito sea Dios que lo entendiste. Pero nosotros no debemos equivocarnos. Cuando un siervo de Dios, cuando un ministro de Dios abre la boca, siempre vemos la persona. Vemos solamente el humano y no entendemos que es Dios el que habla por la boca de un siervo cuando estamos apegados a Él. A veces uno da un consejo. Ya sabe el pelado. Está bien, bien, bárbaro, ¿qué hay? Bárbaro. Y después sucede lo que sucede. Y viene a decirte, ¿cuánta razón tenía usted? No, ¿cuánta razón tenía Dios cuando habla por mí? No me veas a mí. Jamás un padre de fe te va a dar un consejo por su experiencia de vida, porque ahí sí se puede equivocar. Cuando un padre de fe aconseja, no importa que tenga 65 años, 2 hijos, 16 nietos, no es de ahí donde viene el consejo y la corrección. Viene siempre por la palabra de Dios, cuando uno la consume, y como dije hace un rato, cuando uno está ligado con Él. Jamás Dios te va a dejar equivocar. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado los padres de fe. En que nuestros hijos, para que sean buenos siervos de Dios, van a tener que soportar lo que hemos soportado nosotros. Cuando tú eres un buen padre, ¿por qué eres un buen padre? Porque has sido buen hijo y has soportado las correcciones de tu padre. Todos los desiertos que tengamos que pasar, en el final va a haber siempre un oasis. Y dale gloria a Dios cuando estés mal, porque la palabra dice, en tiempos buenos alaba a Dios y en el tiempo malo considera. Y yo digo siempre, en el tiempo malo, ama a Dios, ama a Dios. Todas las cosas a los hijos de Dios nos vienen para bien. Cuando nosotros aprendemos eso, y vamos a crecer mucho ministerialmente. Y en obediencia, siempre la obediencia a la autoridad que Dios te puso. Siempre en obediencia. Jefté, a pesar de haber sido alguien despreciado, Dios estuvo con él y le dio la oportunidad, Dios, de tomar revancha si se quiere y decirle, ahora me venís a buscar.
si me despreciaste, me echaste de la casa de mi padre. Pero recuerden que Jefté era valeroso y esforzado. Y entonces Dios siempre va a utilizar un siervo que sea valeroso y esforzado. Y todos los que estamos en esta casa somos sacerdotes, no olviden eso. Dios los puso como sacerdotes. Y entonces el sacerdote abre la boca y Dios actúa por él. Ganar almas es la batalla que nos toca. Jefté ganó ciudades en esa guerra. Nosotros tenemos que ganar almas, sí o sí. Es la determinación, el tiempo nuevo que viene a esta iglesia, a todas las iglesias. Nosotros somos los artífices de llenar esta casa de almas nuevas. Y no te hagan ningún problema. Salga a la calle, abra la boca y va a ver lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros. Nunca se tenga por menos, porque Jefté para la gente no era nada, pero para Dios fue un ganador. Dios lo hizo caudillo y jefe de todo Jerusalén. Y le dio 20 ciudades nada menos en un triunfo. Decídanse en esta tarde a tomar las armas que Dios nos pone. Somos guerreros, somos soldados. La tarea que Dios nos encomendó es salir a la lucha. Pero ¿quién pelea delante de nosotros? Jehová de los ejércitos. Estemos convencidos de eso. Y todo lo que hagamos, Dios lo va a respaldar. Y Dios no te va a sorprender, te va a asombrar de lo que haga. Y esto lo profetizo porque en la semana que viene, como dije, vamos a evangelizar el barrio Bota. Yo quiero que el barrio Bota sea de Jesús, sea de Dios. Pero Dios va a ganar el barrio Bota por medio de siervos que se animan a la batalla, por líderes que salen a pelear junto con sus hijos ministeriales. Pero tenemos que dar el ejemplo, los que podemos trabajar para Dios y los que tenemos la absoluta convicción del poder de Dios. Cuando nosotros estamos convencidos de que Dios actúa por nosotros, salgamos, que el triunfo es nuestro. A Jefté le dio 20 ciudades en el triunfo. Yo quiero solamente que me dé un barrio. Y si a cada uno de nosotros le da un alma a Dios, ¿sabe el apóstol Juan Andrés cuántas almas nuevas vendrán si cada uno gana una? Pero tenemos que ponernos en esa tarea. El tiempo de la comodidad pasó. Ahora hay un tiempo nuevo. Ahora tenemos que tomar cada uno el lugar que nos corresponde. Los que estamos sentados en la mesa de los 12, no vamos a venir solamente los lunes a que nos ministre el apóstol Juan Andrés. Tomemos las armas que Dios nos dio y digamos a la gente y demostrémosle a la gente que no porque sí hemos estado mucho tiempo en este ministerio, solamente escuchando, solamente alabando a Dios, y ahora es el momento de hacer un cambio. No interesa en qué posición estés dentro de la iglesia, solo interesa que ames a Dios. Solo interesa que ames la obra y que tengas el anhelo de servirle a Dios. Todo lo demás, déjaselo, que el Altísimo lo va a hacer por ti. Te va a utilizar. Solamente está dispuesto. Pon tu voluntad y está siempre bajo la autoridad que Dios te ha puesto en esta casa. Que no te quepa la menor duda que tú vas a ser un ganador. Vas a ser aquel Jefté de la palabra de hoy. Ese Jefté que a pesar de ser despreciado, Dios lo utilizó en su momento y cuando fue su voluntad. Y fue caudillo. Pero que no te pase lo que le sucedió a Jefté en el final de la historia. Leímos recién, en el 30, que dice, y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Fíjense, yo le llamo a eso un voto apresurado. Él tenía el anhelo de triunfar y le promete a Dios, si me entregas a los amonitas, el primero que salga de mi casa, te lo entregaré en holocausto y será tuyo. Fíjense lo que es sentirse triunfalista. Decirle, por ejemplo, a Dios, Dios, si yo en esta semana gano 2 almas, yo ganaba 8.000 pesos y diezmaba 800. Pero si me das 2 almas, me vas a dar un trabajo que en lugar de 8.000 voy a ganar 16.000. Y entonces,
En lugar de darte 1.600, te voy a ofrendar, te voy a diezmar 3.200, el 20 y no el 10. ¿Y qué sucede? Dios te da 2 almas, no, 4 te da. Y en lugar de 16 te da un trabajo de 20.000. Y el primer mes, diezmaste 4.000. Y el segundo mes empiezas a pensar, 4.000. Si el diezmo es ley obligatoria, es ley, está bien, ahora será 2. Y ahí empieza la decadencia. Fíjense qué dura la lección que Dios le da a Jefté. Dice en el 34, entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Entonces ella le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que me prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decirle a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Por un voto apresurado y triunfalista de Jefté, tuvo que entregarle su hija a Dios porque esa es la promesa que le había hecho. Pero su hija también era una gran hija de Dios y sabía que su padre tenía que cumplir la promesa que le había hecho a Jehová. Pero la hija nunca conoció varón. Cuidado cuando hagamos esos votos apresurados a Dios, prometerle cosas apresuradas a Dios. Dios dice en su palabra, lo que prometes, cúmplelo, mejor que no prometas si no vas a cumplir. La promesa que le vamos a hacer en esta noche a Dios es muy simple, aparentemente. Y yo me comprometo delante del Espíritu Santo que voy a ganar 1 alma por semana. Con eso le doy gloria a Dios. Porque fíjense, como decía recién, si cada uno de nosotros ganase 1 alma por semana, parece fácil, parece simple, y es poco, 1 alma por semana. 4 almitas al mes. No quieran multiplicar por los que estamos aquí si cada uno trae 1 alma solamente por mes. Pero pídanle a Dios, oren a Dios, y pídanle perdón a Dios como yo se lo pedí por haber estado desconectado de Él, haciendo cosas para Él, pero humanamente y a mi manera, equivocadamente. Oren a Dios y pídanle a Él que le dé la directiva, que le dé la fortaleza, que le dé el espíritu ganador que Dios pone en cada uno de nosotros. No se tengan por menos, no se tengan por Jefté, porque Dios va a poner en cada uno de ustedes su espíritu, ese espíritu de lucha, de vencedores que Dios tiene en cada uno de sus hijos. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a tener conciencia de eso. Nosotros somos simples instrumentos en la mano del Altísimo. El poder de Dios es infinito. Dios fue, es y será lo más grande que nos puede pasar en la vida. Él es inmortal. Tomemos conciencia de eso en esta noche. Dejemos de tener un evangelio tranquilo, un evangelio cómodo. Ya es tiempo de cambiarlo. Ya es tiempo de cambiarlo. Yo los bendigo en esta noche. Los bendigo. Y sé que esta palabra a uno de ustedes le habrá tocado, a muchos de ustedes lo habrá tocado. Vuelvo a repetir, no se crean que valen poco. Para Dios valemos muchos, todos, absolutamente todos. Somos guerreros. No importa de dónde venimos, no importa lo que tenemos, no importa lo que somos y no importa la preparación que tengamos en tanto que sea lo cultural o en el estudio. El estudio lo da Dios. La sabiduría viene de Dios.
Yo siempre digo que esta es la mejor universidad del mundo, la más grande, y es gratuita. Solamente hay que hacer una cosa, abrirle la puerta, y Dios le va a dar esa sabiduría para poder ganar todas las batallas que se te pongan enfrente. En esta noche yo quiero que en el corazón de ustedes quede sembrada esa palabra, la palabra de Dios. Dios utilizó y utilizará hombres que son esforzados y valientes. El tiempo para cada uno de nosotros es aquí y ahora. Aquí y ahora. Dios dice, quiero almas nuevas en mi casa. Tengo muchos soldados. Esténse listos para la batalla. Y la orden de Dios en esta noche es a salir a evangelizar a la calle. Las almas que usted gane va a ser un gozo en el cielo. Una sola alma que usted gane, Dios le va a tener preparada una tremenda corona cuando llegue allí. Pero tampoco se conforme solamente con ganar un alma. El trabajo lo vamos a iniciar. Dios lo va a terminar, sabe él cuándo. En esta noche lo que queremos es que tomemos conciencia que todos le servimos a Dios de diferente manera. En cualquier lugar que nos toque trabajar en la iglesia, somos hijos de Dios, somos fieles hijos de Dios, y Dios nos va a llevar a triunfar en todas las áreas. Solamente tengamos el anhelo de servirle. Somos siervos, somos esclavos por amor de Dios. Y en esa esclavitud de amor, nosotros vamos a aceptar toda la tarea que nos toca. Nunca fue fácil, como dije antes, el Evangelio. A nadie le resultó fácil. Pero es mucho más bonito el triunfo cuando la tarea ha sido difícil. Porque si la cosa es fácil, tampoco no es una gran satisfacción ganar un alma cuando viene sola a entregarse un domingo aquí. Eso es muy bonito, le doy gloria a Dios por cada gente nueva que viene. Pero la gente viene, nosotros tenemos que traerla. Hay tanta gente afuera necesitada de Dios. Nosotros tenemos que abrir el corazón y la boca para que esas almas comiencen a llenar esta sala.